¿Por qué? Bueno, dice que tengo que rotar el teléfono, ¿ok? Espérese un momentico. Espérese un momentico, dice que tengo que rotar el teléfono. Vamos a ver. Ok, ok, así. Espérese un momentico. ¿Está bien ahí? Ok. Ok, vamos a empezar ahorita entonces. Porque dice que tenía que rotar el teléfono. Ok. Vamos a estudiar el capítulo 33, Segunda de Crónicas, capítulo 33, ¿ok? Dice así: Manases tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Pero hizo lo malo, a los ojos del Señor y cayó en las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor había expulsado de la presencia de los israelitas. Bueno, mire, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. ¿Y qué hizo? Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces podemos ver de que no hizo lo mismo que había hecho su padre, porque su padre hizo muchas cosas, arregló el templo, los sacerdotes empezaron a a rendirle homenaje a Dios y hicieron muchas cosas y celebraron las Pascuas. Y más sin embargo, ¿qué hizo este hijo, Manases? Él tenía 12 años cuando comenzó a gobernar y empezó a hacer las cosas malas a los ojos de Dios, haciendo las cosas repugnantes que el Señor no le gustaba que hicieran, que estaban haciendo las otras naciones que estaban alrededor de ellos. ¿Ok? 3. Pues volvió a levantar los lugares altos que su padre Ezequías había derribado y levantó otros altares. A los Baales, hizo imágenes a Acera y adoró a todo el ejército de los ejércitos de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en el templo del Señor, del cual había dicho el Señor: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Y los dos astrillos del templo del Señor levantó altares a todo el ejército de los cielos. Fíjate lo que hizo él aquí. ¿Qué hizo? Lo contrario que su papá había hecho. Cogió y levantó todos los altares que su papá había quitado. Entonces en esos altares se hacía sacrificio a quienes, a los Baales y también a Acera. Y le voy a decir quién era Acera. Acera era una diosa femenina cananea de la fertilidad, esposa de Baal. Su imagen fue venerada en Jerusalén. Eso lo podemos ver en el libro primero de Reyes, capítulo 15, versículo 13. En Israel, en primero de Reyes 16:33. En el templo de Baal en Samaria lo podemos ver también en segunda de Reyes, capítulo 21, del 3 al 7. Su símbolo, llamado también Acera, era el árbol santo o tronco sagrado junto al altar. El testimonio se exige repetidamente que los aceras sean cortados.
En el libro de Testimonios dicen que los aceras deberían ser contados. Ese está en el libro 7, capítulo 7, versículo 5. Y dice así: lo que ustedes deberán hacer con ellos es destruir sus altares, hacer pedazos sus estatutos, destruir sus imágenes de acera y echar al fuego sus culturas. ¿Qué quiere decir? De que el ídolo ese de acera siempre ha venido recalcando sobre los israelitas. Ellos siempre han venido, ¿a qué? Han venido adorando a ese ídolo. Y era de otra nación. ¿Ok? Entonces fíjate que hizo, edificó también altares en el templo, edificó altares en el templo del Señor, en el templo del Señor, hizo también altares, y en los doctrinos del templo del Señor hizo también los altares, hizo muchas cosas que eso no debía haberlo hecho. ¿En dónde? En el templo. 6. En el valle de Ben Hinnom ofreció a sus hijos en holocaustos, invocaba a los espíritus, practicaba la adivinación y consultaba. ¿A quién consultaba? Y consultaba a agorerores y encantadores con lo que se dio su maldad a los ojos del Señor y despertó su ira. Fíjate lo que hizo, fíjate lo que él hacía, mira lo que él hacía. En el valle de Ben cogió y ofreció a sus hijos como holocaustos. ¿A quién? A los espíritus malos, a esa gente, a Baal. ¿Y qué hizo también? Practicaba adivinaciones. Es una cosa de que Dios lo había prohibido a todas esas personas, ¿me entiendes? Y entonces él era el rey y estaba haciendo eso, estaba haciendo lo contrario que había hecho su papá. Mira ahora lo que sucede aquí. Consultaba a corredores, encantadores, con la que siguió su maldad. ¿Qué quiere decir? Que la maldad se hizo mucho más grande. ¿Por qué? Porque estaba haciendo las cosas que a Dios no le gustaba. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo con eso? Que la ira del Señor se despertó. Versículo 7. Para colmo, mandó a hacer una imagen fundida y la puso en el templo de Dios, del cual Dios había dicho a David y a Salomón, su hijo: en este templo y en Jerusalén, ciudad que elegí por encima de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y nunca más permitiré que los israelitas abandonen la tierra que yo entregué a sus padres siempre. Y cuando cumplan todas las cosas, todas las leyes, los estatutos y los preceptos que por medio de Moisés yo les he mandado, y las pongan en práctica. Fíjate lo que le está diciendo, lo que hizo él. Él puso, cogió una imagen fundida y la cogió y la puso en el templo de Dios. Y en ese templo de Dios que lo había hecho Salomón, Dios, cuando ellos oraron, que cuando sucediera cualquier cosa, que cualquiera persona pudiera ir al templo y hablar en el templo y mirar hacia el templo, de que Dios respondiera sus oraciones, porque el templo era sagrado y el templo era donde Dios vivía. ¿Me entiendes? En este templo, fíjate entonces como lo que Dios le dijo a Salomón y a David: en este templo y en Jerusalén, ciudad que elegí por encima de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. ¿Qué quiere decir? Que el nombre de Dios estaba para siempre en el templo. Y nunca más permitiré que los israelitas abandonen la tierra que yo entregué a sus padres, y siempre y cuando cumplan todas las cosas, todas las leyes, los estatutos y los preceptos que por medio de Moisés yo le he mandado, y las pongan en práctica. Y entonces, ¿dónde fue que él habló, le dijo eso a Moisés? ¿Dónde está? Eso le dijo eso a Moisés. ¿Me entiendes? Él se lo dijo a Moisés cuando hicieron el pacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué está haciendo él? Que Manasés está poniendo ídolos y está poniendo cosas ahí en el templo, que eso no lo debe ser. ¿Ok? Versículo 9. Manasés
hizo que Judas y los habitantes de Jerusalén se descarrilaran y cometieran peores cosas que las naciones que el Señor había destruido a la vista de los israelitas. Fíjate lo que hizo Manasés. Manasés hizo las cosas más horribles que tuvieran cometido todos los reyes anteriormente. ¿No me entiendes? Y descarriló a las personas que estaban bajo su mando. ¿No me entiendes? Entonces él era el rey, tenía que darle ejemplo, pero no lo hizo. 10. El Señor habló con Manasés y con sus pueblos, pero ellos no le hicieron caso. Por eso el Señor lanzó contra ellos a los generales del ejército del rey de Asiria, y estos aprisionaron a Manasés con grilletes y encadenado lo llevaron a Babilonia. Fíjate todo lo que había hecho Manasés. Fíjate todo lo que había hecho Manasés. Fíjate todo lo que había hecho Manasés. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor habló con él. Y casi siempre, no dice aquí que el Señor habló con él, pero casi siempre el Señor me hablaba con él por mediación del profeta, ¿no? Pero aquí dice que el Señor habló con Manasés y con el pueblo, pero ellos siguieron haciendo lo mismo. El Señor habló con ellos, pero ellos siguieron haciendo lo mismo. Por eso el Señor, entonces ¿qué hizo el Señor? Lanzó su furia contra ellos. ¿Qué hizo? Mandó a los generales del ejército de Asiria, pero para que los aprisionaran. En ese tiempo, la forma que Dios castigaba en ese tiempo era, él cogía y mandaba a otras naciones para que lo atacaran y lo cogieran y lo pusieran cautiverio, ¿ok? Entonces, lo cogieron a Manasés con grilletes y lo encadenaron y se lo llevaron ¿a dónde? A Babilonia. Versículo 12. Pero su angustia oró al Señor, su Dios, y se humilló totalmente en la presencia de Dios, de su Padre. Y Dios oyó su oración y le respondió, permitiendo que volviera a Jerusalén, recuperara su reino. Así Manasés reconoció que el Señor era Dios. Fíjate lo que sucede aquí. Fíjate lo que sucede aquí. Él había pecado contra Dios. Él le daba holocaustos a otros ídolos. Él quemaba a sus hijos. Él puso altares en el templo de Dios. ¿Pero qué hizo? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo castigó, mandó a que el ejército de Asiria se lo llevaran, y se lo llevaron encadenado para Asiria, para Babilonia, ¿no? ¿Y qué sucedió? De que él estando allí, se arrepintió. Él estando allí se arrepintió y se humilló totalmente en la presencia de Dios y de sus padres. Que hizo, se arrodilló y que se humilló y le pidió perdón a Dios. Entonces aquí lo que podemos ver, entonces fíjate como dice en el 13, Dios oyó su oración y le respondió, permitiendo que volvería a Jerusalén y recuperará su reino. Así Manasés reconoció que el Señor era Dios. Fíjate lo que él cometió todos esos pecados, pero habló con Dios y se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo perdonó. Fíjate todos los pecados que él hizo. Él le dio holocausto a los ídolos, cogió a los reyes, cogió y puso ídolos en el templo de Dios, y puso altares por todo eso, y también lo más grave que hizo que el pueblo pecara también. Él con sus pecados conllevó que el pueblo pecara también. Y entonces, ¿qué hizo? Dios lo castigó. Y entonces, ¿qué hizo él cuando él estaba castigado? Habló con Dios. Y Dios es tan misericordioso que con todos los pecados que él hizo y todas las cosas que él hizo mal, ¿qué hizo Dios? Dios oyó su oración. ¿Y qué nos enseña esto aquí ahora? Esto nos enseña a todos nosotros que nosotros siempre tenemos que contar con Dios, y Dios va a oír nuestra oración. Y Dios siempre ha querido tener relaciones con todos nosotros. ¿Y qué sucede? De que muchas veces nosotros queremos hacer nuestras cosas a nuestra manera. Pero si nosotros nos arrepentimos y nosotros hablamos con Dios, Dios nos va
a poner en el mismo lugar que estábamos anteriormente. Siempre y cuando hablamos con Dios, porque tenemos que hablar con Dios y tenemos que pedirle disculpas. No tenemos que esperar un mes, no tenemos que esperar un año para pedirle disculpas a Dios. Al momento que usted reconozca que usted ha cometido un error y haya hecho algo que no está de acuerdo con la ley de Dios, se lo debemos decir. Y Dios es tan misericordioso que Dios nos va a perdonar. Fíjate. En el 14, ahora fíjate, después que Dios los perdonó, ¿no? Que lo volvió a poner en el reino, ahora mira lo que sucede. En el 14, después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David, desde la parte occidental de Gijón, ¿y qué más? En el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado, amuralló Ofel, elevó la altura de las murallas y puso jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Quitó además del templo del Señor los dioses ajenos y el ídolo y a todos los altares que había edificado en el monte del templo del Señor y en Jerusalén, y los echó afuera de la ciudad. Fíjate, él pecó, hizo cosas malas, habló con Dios, Dios lo escuchó. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo él? Se arrepintió de corazón. ¿Por qué? Porque quitó todas esas cosas malas que él había hecho, lo quitó y lo derrumbó, las cosas, los altares que había puesto, el ídolo que él puso en el templo de Dios y todas las cosas, esas, no lo hizo más. Y entonces, ¿qué es lo que nos enseña a todos nosotros? Que cuando nosotros cometemos un pecado, nosotros podemos hablar con Dios. Y Dios nos va a resolver y Dios nos va a perdonar. Porque Dios es misericordioso, pero sí, no lo debemos hacer más. No lo debemos hacer más. Como Él lo hizo, que no lo hizo más. Que cogió y rompió todo eso. Versículo 16. Luego reparó el altar del Señor y presentó en él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y ordenó, ¿qué hizo? Ordenó a Judá servir al Señor y Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para honrar al Señor su Dios. Fíjate, entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo? Cambió todo por completo, y entonces ¿qué? Le dijo a toda Judá, ¿no? De que sirvieran al Señor, a su Dios. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿pero qué la gente hacía? La gente seguía sacrificando en los lugares altos. Pero la gente sacrificaba en los lugares altos, no a Balá, ni a Cera, ni a nada de eso, ni a los dioses, ni a los ídolos. Estaban sacrificando allí. ¿Y estaban honrando a quién? Al Señor, a Dios. ¿Ok? 18. Los demás hechos de Manasés y sus oraciones a su Dios, y las palabras de los obedientes que le hablaron en nombre del Señor y Dios de Israel, se hayan escrito en las actas de los reyes de Israel. También su oración, como esta fue oída, y todos los pecados y rebeldías y los sitios donde edificó lugares altos, y erigió imágenes a Acera e ídolos. Antes de humillarse, se hayan escrito en las crónicas de los videntes. 20. Finalmente, Manasés descansó entre sus antepasados y fue sepultado en su palacio. En su lugar reinó Amón, su hijo. Entonces ustedes vieron todo lo que hizo Manasés, pero ahora viene su hijo a reinar. ¿Ok? 21, que se llama Amón. 21. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 2 años, pero hizo lo malo a los ojos del Señor, y tal como lo había hecho Manasés, su padre, pues ofreció sacrificio y sirvió todos los ídolos que su padre Manasés había mandado hacer, y nunca se humilló delante del Señor como se humilló Manasés, su padre. Al contrario, aumentó el pecado. Pero sus siervos conspiraron contra él y lo mataron
en su palacio. Fíjate qué sucedió. Entonces vino el hijo de Manasés, que se llama, ¿cómo se llama el hijo? Se me olvidó. Se llama Amón. Vino Amón, que era el hijo de Manasés. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo todo lo malo que había hecho su papá, lo hizo. Entonces lo hizo todo lo malo, pero lo único que no hizo fue que le pidió perdón a Dios. No le pidió perdón a Dios. ¿Y qué lo que sucedió? Que sus siervos, sus mismos siervos, los mismos sirvientes de ellos, de él, ¿qué hizo? Lo mataron en su palacio. Entonces, ¿qué hicieron los siervos? Lo mataron. ¿Por qué? Él no se arrepintió. Entonces, ¿qué sucedió? De que sus siervos mismos lo mataron. 25. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra él. El rey Amón, y en su lugar proclamó como rey Josaías, su hijo. Entonces, ¿qué hicieron la gente, todos los que estaban a favor del rey? ¿Qué hicieron? Mataron a todas las personas, a todos los siervos que mataron al rey. Vamos para el 34, que este es el último capítulo que vamos a estudiar hoy. ¿Okay? Empieza Josaías. Josaías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo recto a los ojos del Señor y siguió los pasos de su antepasado David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Fíjate, entonces Josaías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y no hizo lo que hizo su papá, ni lo que hizo su abuelo. ¿Tú me entiendes? Si no hizo lo que había hecho David, empezó a reinar y no miraba ni para la izquierda ni para la derecha. Hacía todas las cosas como Dios le había mandado. ¿Ok? Fíjate. A los 8 años, versículo 3, a los 8 años de su reinado, cuando aún era un jovencito, Josías comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén, quitando los lugares altos y imágenes de acera y las esculturas e imágenes fundidas. Quitaron de su vista los altares de Baal e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas hasta hacerlas polvo y pedazos todos los ídolos en todo Israel volvieron a Jerusalén. ¿Qué hizo? Él vino y quitó todas las cosas que su papá había puesto, él los quitó. ¿Tú me entiendes? Entonces limpió todo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba con Dios. 8. A los 18 años, y recuérdese de que él tenía 8 años cuando comenzó a reinar. A los 18 años de su reinado, cuando ya había limpiado el país y el templo, Josaías envió a Safán, hijo de Azalia, al gobernador de la ciudad Maseías, y al canciller Joab, hijo de Jocás, a que repararon el templo del Señor. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Hilcías y le dieron el dinero que había sido llevado al templo del Señor y que los levitas que cuidaban la puerta habían recibido de mano de Manasés y Efraín y todo el remanente de Israel, de toda Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Entonces, ¿qué le hace él? Empieza a reconstruir otra vez el templo, porque usted sabe bien que cada vez que venía a gobernar un rey malo, un rey que no conocía, que no quería hacer las cosas para Dios, cogía y empezaba a poner altares en todo el templo y cogían y hacían con el templo de Dios lo que le daba la gana. ¿Tú me entiendes? Y entonces, este que vino, que es bueno, que está haciendo las cosas de Dios, ¿qué hizo? Empezó a reparar el templo. 10. Se lo entregaron personalmente a quienes realizaban las obras y eran mayordomos en el templo del Señor, los cuales lo iban entregando a los que hacían las obras y trabajaban en el templo del Señor para reparar y restaurar el templo. Lo daban también a los carpinteros y canteros
para que compraran piedra y cantería y madera para los amazones, así como para el maderado de los edificios que los reyes de Judá habían destruido. Entonces fíjate, él está construyendo todas las cosas, ¿con qué? Con el ahorro que habían tenido ellos. Entonces, porque todos los reyes malos, eso que hacían, destruían el templo. ¿Por qué? Porque ponían ahí altares altos y hacían de todo. Y entonces ellos destruían el templo. Entonces cuando venía uno bueno, ¿qué hacía? Empezaba a reconstruirlo, como estaba haciendo él. Estos hombres, 12, estos hombres procedían de la obra con fidelidad. Para activar las obras, sus mayordomos eran Yahat, Abdías, levitas de los hijos de Merarí, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Co. De los levitas, todos los que sabían tocar instrumentos musicales. También supervisaban a los cargadores y eran los mayordomos de los encargados de toda clase de obra. Entre los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Mientras se sacaba del templo del Señor el dinero que había sido llevado allí, el sacerdote Elías halló el libro de la ley del Señor que Moisés había dejado. Fíjate lo que sucede ahora, fíjate lo que está sucediendo. Mientras que ellos estaban sacando todas las cosas y estaban arreglando el templo de Dios, ¿qué hizo? El sacerdote Elías halló el libro de la ley del Señor que Moisés había dejado. Lo halló. Vamos a ver lo que van a hacer ahora con el libro de la ley. Vamos a ver. El libro de la ley estaba allí y no lo estaban utilizando, parece. Entonces el Señor lo halló. Y eso prácticamente lo que nos puede demostrar a nosotros es, vamos a ver lo que van a hacer ahora, pero vamos a ver lo que van a hacer ahora. Y le voy a decir algo sobre eso. ¿Ok? Al informar acerca de esto, Isías le entregó el libro al escriba Safán y le dijo: he hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Safán llevó el libro al rey y mientras le contaba lo del hallazgo, le dijo: tus siervos han cumplido con todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se hallaba en el templo del Señor y lo han entregado a los encargados, a los que hacen la obra. Entonces le está diciendo, bueno, que los siervos de ellos hicieron todo lo que debían de haber hecho, que entregaron todo el dinero a las personas que estaban trabajando en la obra del Señor. Además, sacerdote Elías me ha entregado un libro. Eso le está diciendo al rey, ¿no? Dicho esto, el escriba Safán leyó el libro de la ley al tiempo que se lo entregaba. Fíjate, él le está entregando el libro de la ley al rey. Él le está entregando el libro. Vamos a ver lo que dice el libro de la ley. Vamos a ver lo que dice. Tan pronto como el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó la vestidura y dio las siguientes órdenes a Isías, a Hicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Mequías, al escriba Safán y a su siervo Asías. 21. En cuanto a las palabras del libro que se ha hallado, vayan y consulten al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Ciertamente grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, pues nuestros padres no obedecieron la palabra del Señor ni actuaron conforme a todo lo que está escrito en él. Fíjate lo que él le leyó al rey, ¿no? Dice que todo lo que está escrito, lo que habían leído, ¿no? Que sus antepasados, sus padres, ellos no habían hecho lo que la ley decía, lo que el libro decía. Ellos no habían, se encontraron el libro, ¿no? Se encontraron el libro de la ley. Y entonces el rey lo lee y se da de cuenta que ellos no estaban haciendo lo que el libro de la ley decía que debían de hacer. Entonces eso mismo sucede hoy en día. Muchos de nosotros no nos gusta leer la Biblia. Muchos de nosotros no nos gusta leer la Biblia. Y si no leemos la Biblia, nosotros no sabemos lo que Dios quiere
que nosotros hagamos. Y entonces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y somos cristianos, estamos con Dios, pero no estamos haciendo las cosas a la forma de que Dios quiere que nosotros la hagamos. Si no leemos la Biblia, porque tenemos que leer la Biblia para saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos y lo que Dios no quiere que nosotros no hagamos. Porque si no, nadie nos va a decir. Entonces nosotros tenemos que leer la Biblia y tenemos que tener cuidado, porque muchas veces, muchos de nosotros no nos gusta leer la Biblia. Lo que nos gusta es de que nos la lean a nosotros y que nos enseñan a nosotros y que nos digan cosas. Pero ¿qué sucede? Que cuando usted hace eso, hay muchas personas que conocen de la Biblia y que están estudiando la Biblia y que están enseñando la Biblia, pero a lo mejor han aprendido las cosas erróneamente. A lo mejor han aprendido las cosas erróneamente y se lo están enseñando a usted erróneamente. Entonces usted, como confía en el maestro, ¿te me entiende? Como confía en el maestro, ¿qué es lo que hace? Es que lo aprende erróneamente. Y un ejemplo que le voy a poner, hasta yo mismo, muchas personas que decían acerca de lo que se comió Adán y Eva, lo que se comió Adán y Eva. No, que Adán y Eva se comieron una manzana. No, que Adán y Eva se comieron una manzana. ¿Y por qué lo aprendimos así? Porque lo oímos que otras personas nos dijeron a nosotros de que era una manzana. Y eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. En la Biblia dice que fue una fruta, un fruto. La Biblia no dice que fue una manzana, a lo mejor fue un aguacate, a lo mejor fue un melón, pero la Biblia no dice qué tipo de fruto fue. Entonces todos nosotros decimos que era una manzana. ¿Por qué? Porque lo escuchamos de otras personas y entonces ¿qué? Lo aprendimos erróneamente. Por eso es que yo le digo, no, yo cuando estoy dando una clase quisiera de que me escuchen y que me pongan atención, y si yo digo una cosa que no es contrario, que es contrario a lo que dice la Biblia, no me hagan caso a mí, háganle caso a lo que dice la Biblia. ¿Ok? Entonces fíjate como dice aquí en el 22, ¿no? Entonces Elías y la gente del rey fueron a ver a la profetisa Hulda. Fueron a ver una profetisa, una mujer que profetizaba. ¡Ay, Dios! Fíjate cómo dice, entonces Elías y la gente del rey fueron a ver a la profetisa Hulda, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, hijo de Tibda, hijo de Jaja, el encargado de las vestiduras. En cuanto le repitieron las palabras antedichas, ¿qué hizo ella? Ella respondió: el Señor y Dios de Israel ha dicho así: díganle a quien los ha enviado a mí, que yo, el Señor. Fíjate, ella es una profetisa, ella es una mujer que está profetizando para Dios. Ella es una mujer, ¿ok? Recuérdense, ella es una mujer que está profetizando para Dios. Fíjate aquí en el 24, lo que ella dice, que Dios le dijo: voy a mandar la calamidad sobre este lugar y sobre sus habitantes, y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, porque ellos me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses extraños, han provocado mi ira con todas las obras de sus manos. Por lo tanto, mi ira se derramará sobre este lugar y no se apagará. Fíjate, entonces Dios le está diciendo, mira lo que va a suceder. Dígale que ellos cogieron, empezaron a darle holocaustos a otros dioses, empezaron a adorar a otros dioses, que ellos no tenían que haber hecho eso y que está agüitado, que se siente más por todo eso y que ahora que la ira de él no se va a apagar, ¿ok? Que por lo que ellos hicieron, eso estaba escrito ¿en dónde? En el libro ese. Entonces la profetisa se lo está diciendo, que Dios manda a decírselo a ella, para que se lo diga el rey. 26. Pero digan de mi parte al rey de Judá, que los ha enviado a consultarme, que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho, puesto que prestaste atención a la palabra del libro. Fíjate, acerca de este lugar y de sus habitantes, y al oírla te conmoviste de corazón y te humillaste delante de mí
y te rasgaste las vestiduras y oraste en mi presencia, yo también te he oído. Ay Dios, me estoy erizando. Fíjate lo que Dios le dice. Dios le dijo de que lo iba a hacer todas las cosas esas malas porque no escucharon la voz de Dios. Pero ahora fíjate lo que le está diciendo a la profetisa, que se lo diga al rey de Judá. Dígale al rey de Judá, fíjate lo que le dice, que yo, el Señor de Dios y Dios de Israel, he dicho, puesto que prestaste atención a las palabras del libro que hizo, que le prestó, el rey le prestó atención a las palabras del libro. Usted se da cuenta que cuando el rey le dieron el libro que se encontraron, ¿qué hizo? Se rasgó la ropa. ¿Por qué? Porque se dio de cuenta que lo que estaban haciendo no era bueno. Entonces, fíjate lo que dice Dios ahora acerca de este lugar y sus habitantes. Al oírla, te conmoviste, que se conmovió de corazón, y sabía que lo que estaban haciendo era erróneo. Entonces, de corazón, y te humillaste delante de mí, y te rasgaste las vestiduras, y oraste en mi presencia, yo también te he oído. Dios lo escuchó cuando él se dio de cuenta que lo que ellos estaban haciendo no era bueno. Dios se dio de cuenta. Entonces, ¿qué hizo él? Que se rompió toda la vestidura, y cuando se rompió toda la vestidura, Dios lo oyó. Palabra del Señor. Vamos a ver lo que sigue diciendo el Señor aquí. Yo, ahora fíjate lo que dice el Señor, yo te pondré junto con tus padres y serás sepultado en paz, y tus ojos no verán todo el mal que voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes. Fíjate lo que está diciendo, de que él lo va a poner a descansar a él bien, porque él ha visto lo que está haciendo la gente, y se ha humillado y se ha dado cuenta que lo que estaban haciendo no era bueno. ¿Ok? En cuanto a ellos, entonces, en cuanto a ellos comunicaron al rey la respuesta. Entonces, cuando ellos fueron y le comunicaron al rey lo que la profetisa le había dicho, fíjate lo que hizo él. El rey ordenó, son el 29, el rey ordenó que se reunieran todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Entonces el rey se dirigió al templo del Señor, acompañado por todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, y por los sacerdotes, los levitas. Y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, leyó en voz alta toda la palabra del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Fíjate lo que sucedió aquí. Mira, en el 29, el rey, entonces, ¿qué es el rey? El rey ordena a reunir a todos los ancianos y a todas las personas que se eso. Entonces el rey se dirigió al templo acompañado de todos los hombres de Judá y los habitantes, y por los sacerdotes y los levitas. ¿Ok? ¿Y qué hicieron? Y todo el pueblo, desde el mayor, todo, desde el más chiquito hasta el más grande, empezaron a ¿qué? A leer la palabra en voz alta. ¿De qué? Que se habían hallado en el templo de Dios. ¿Qué? Porque se dieron de cuenta que lo que estaban haciendo mal. Entonces ellos empezaron a leer. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que poner en práctica lo que nosotros aprendemos. Nosotros tenemos que poner en práctica lo que nosotros enseñamos. Nosotros tenemos que poner en práctica todo lo que nosotros podamos ver que nos dice la Biblia que hagamos. Porque tenemos que obedecer a Dios. ¿Ok? Y la Biblia es la guía para nosotros. La Biblia es como un guía, es como un mapa para todos nosotros, que nos lleva para aquí, nos lleva para allá, y nos dice lo que es bueno y lo que nos dice que no es mala, y lo que es malo. ¿Tú me entiendes? 31. Allí mismo, delante del Señor, el rey se puso de pie y se comprometió a ir en pos del Señor y cumplir sus mandamientos y testimonios y estatutos con todo su corazón y con toda su alma, y a ponerle en práctica. Que me adelanté, y poner en práctica las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Me adelanté. No, porque no debo hablar yo antes de la palabra. Tengo que dejar que la Biblia hable.
Me adelanté, yo no tenía que haber dicho lo que dije, pero porque la Biblia lo iba a decir, yo tengo que hablar donde la Biblia habla. Fíjate como dice aquí. Allí mismo, delante del Señor, el rey se puso de pie y se comprometió a ir en pos del Señor y a cumplir sus mandamientos y testimonios y estatutos con todo su corazón y con todo su alma. Dios quiere que todos nosotros hagamos las cosas con nuestro corazón y con nuestra alma. Dios no quiere que la gente haga las cosas porque lo debo hacer, porque lo tengo que hacer, porque lo quiero hacer. No, Dios quiere que la gente le haga las cosas espontáneamente, de corazón y con toda su alma. Entonces, este como dice, y a poner en práctica las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cogieron y lo pusieron en todo su corazón, con toda su alma, y entonces pusieron en práctica todas las palabras, las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. 32. Hizo también que se comprometieran a ellos todos los que estaban en Jerusalén, en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén cumplieron el pacto de Dios, el Dios de sus padres. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo a todo el mundo que se comprometieran a cumplir la ley. Nosotros tenemos que comprometernos a seguir a Dios. Si nosotros estamos con Dios y Dios ha hecho muchas cosas buenas por nosotros tenemos que hacer las cosas buenas por Dios. Le voy a poner un ejemplo. Nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero las personas que tienen hijos, quieren que los hijos los obedezcan. Nosotros tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo nosotros podemos obedecer a nuestro Padre Celestial? Sabiendo lo que al Padre Celestial le gusta y no le gusta. ¿Y cómo lo podemos saber? Por mediación de la Biblia. Si no leemos la Biblia, no sabemos lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Y entonces estamos pecando si no estamos haciendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Si no leemos la Biblia, no sabemos lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Y si hacemos cosas que están contrarias a lo que dice la Biblia, y aunque no lo sepamos que eso está en la Biblia, estamos pecando. Y no hay excusas. No hay excusa para leer la Biblia, porque tenemos la Biblia en los teléfonos, tenemos la Biblia en donde quiera, y lo tenemos donde quiera. Lo que no queremos estudiar, lo que no quiero leer, y tenemos que leer la palabra de Dios. 33. Luego Josías quitó de toda la tierra de los israelitas todo objeto repugnante e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Y mientras Josías vivió, ellos no dejaron de seguir al Señor y Dios de sus padres. Aquí terminamos ya el capítulo 34 y este estudio que ya terminamos hoy, que hoy vamos a terminar en el capítulo 34. La semana que viene vamos a comenzar del 35 al 36, que esos van a ser los últimos dos libros de esos van a ser los últimos dos capítulos de este libro. Entonces para la semana que viene vamos a empezar con el libro de Esdras, creo que va a ser. Pero un resumen que quiero hacer, ¿no?, de lo que hemos estudiado hoy. Que Dios siempre nos va a perdonar siempre y cuando nosotros nos arrepentamos y hablamos con Él. Siempre nosotros tenemos que hablar con Él. Y cuando hablamos con Él, Él nos va a perdonar. Y ninguno de nosotros hemos hecho ni vamos a hacer lo que hizo Menasas, que le dio holocausto, a los ídolos, eso, hasta quemó a sus hijos. Ninguno de nosotros hemos quemado hijos. Dios lo perdonó. Y si Dios perdonó a ese, Dios perdona a todas las personas. Siempre y cuando esas personas vienen y hablan con Dios y se arrepienten de corazón. Entonces, otra cosa más que quiero recalcar es acerca de que se encontró, Asaías se encontró el libro de la ley. ¿Y en qué? Empezó a leerla. Cuando leyó, se dio de cuenta que lo que estaban haciendo es malo, porque mira, la Biblia, lo que nos enseña a nosotros a la Biblia, lo que nosotros no estamos haciendo bien.
La Biblia eso es lo que nos enseña a nosotros, lo que no está haciendo bien, uno no lo debe hacer. Entonces hace de cuenta arrepentirse y venir al Señor, porque el Señor siempre quiere tener relación con nosotros. Nosotros somos los que no queremos tener relación con el Señor. Y el Señor es muy bueno. Y el Señor nos ama a todos nosotros. Y yo estoy consciente de que el Señor ha hecho muchas cosas buenas por usted. Y la va a seguir siendo por usted. Lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos relación con Él. ¿Cómo nosotros podemos tener relación con Él? Estudiando la palabra y poniéndola en práctica. Y aquí voy a terminar esta clase hoy. Y muchas gracias por todas las personas que han estado hoy aquí escuchándome en palabra. ¿Ok? Bye.